Soledad Retamar, ella es docente, es investigadora, es integrante del grupo de investigación de base de datos de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional. Soledad, Nicolás Blanco, Ezequiel Flesler en Canal 11. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están Nico y Ezequiel? Muchas gracias por atendernos. Y queríamos empezar a analizar un poco lo que ha sido la curva de contagios en nuestra provincia en estas horas, ¿no? Que ha habido, lugares, distritos con fuerte impacto como Paraná, se suma Diamante, también Gualeguaychú, Islas y Federación. Sí, tal cual como decís. Creo que uno de los más preocupantes ha sido Gualeguaychú en estos últimos días porque, bueno, el porcentaje en el que ha crecido ha sido muy importante y además esperan tener muchos más contagios en los próximos días. Paraná ya venía complicado hace un par de semanas. También esto no es menor, digamos, decir que la curva de contagios, lo que pasa es que se ve un menor incremento tal vez en esta última semana de lo que se está viendo en departamentos como Diamante, Gualeguaychú. O sea, este incremento, a ver si lo podemos ejemplificar o a la gente ir contándole. Cuando vos decís incremento, que haya 20 casos en Paraná, que haya 12 casos, 15 en Paraná, en cuanto a lo poblacional, es un número esperable. Sí, por un lado está lo que mencionás vos, Nico, que es el tema de la incidencia, es decir, en Paraná tal vez la misma cantidad de casos que hay en Federación no afecta de la misma manera por la cantidad de población que tienen, lógicamente. Claro. Pero lo que también estamos analizando es lo que se denomina la dinámica de la curva y hay veces un indicador interesante para poder ver esto es la cantidad de días necesarios para la duplicación de casos. Ay, ¿cómo es eso? A ver si podemos ir... A ver si podemos ir repasando nosotros también con gráficos, los tenemos por ahí, le digo al director. Así vos también vas chequeando esos datos. ¿Qué decías entonces? Acá tenemos los casos... Esos son los casos totales por departamento. Por departamento. Ahí está. Eso como lo tenemos en el día de hoy, más Azul Paraná, que es el... Acá no están contadas las altas, ¿no? Pero... Exacto. Eso es una... Sería como una foto de hoy de lo que viene transcurriendo en todos estos meses de la pandemia en Entre Ríos, o sea, la cantidad de casos totales. También tenemos otro mapa de casos activos, en donde ahí sí se consideran las altas. Ajá. En base a estos casos se calcula lo que se llama la incidencia, que es... Sería, le digo al director, total, sería el gráfico número 3, incidencia acumulada, dice, ahí lo tenemos. Exacto. Este gráfico. Exacto. ¿Qué representa? En ese gráfico se puede ver que el departamento de Ibicuí ha sido el más afectado porque tiene una población mucho menor que el resto de los departamentos. ¿Qué significa ese 327,9? Eso es la cantidad de casos que tiene el departamento en total hasta el día de la fecha. Ahí no se consideran los recuperados, son los casos activos que se han detectado. Ajá. Eso se divide por la población del departamento y nos da como una especie de riesgo que hay de determinada enfermedad. Ajá. ¿Sí? Cómo ha afectado la enfermedad del departamento. Bien. Fíjense que en el caso de Entre Ríos, el departamento de Ibicuí es el más complicado, ha sido el más afectado, y al que le siguen el departamento Federación y luego Paraná. Que usted analizó este dato por departamento. Si usted sacara y pondría ciudades, capaz que Santa Ana en el mismo Federación Santa también Ana. tiene un número elevadísimo, incidencia acumulada. Sí. Totalmente. De hecho, lo hacemos periódicamente con poblaciones desactualizadas, tal vez, porque las poblaciones que nosotros tomamos para los departamentos son las del censo, son las proyectadas por INDEC. Ajá. Proyectadas por INDEC para el 2020. Bien. Y estas proyecciones se han realizado a nivel departamental, entonces, bueno, por ahí, si lo analizamos, como bien dicen ustedes, a nivel localidad, seguramente Santa Ana es la que tenga mayor incidencia, ¿no? Y la más afectada. El otro dato tiene que ver con la pirámide poblacional, y vemos en la provincia que, a diferencia tal vez de el AMBA o de algunos otros distritos, vemos, por ejemplo, que la edad donde mayor incidencia hay de mayor cantidad de casos es entre 30 y 40 años. Exacto. De hecho, el 80% de los casos que se han dado en la provincia son de personas menores de 50 años.
Hay 5 chiquitos menores de 1 año y después la mayor concentración está en el grupo etario entre 30 y 39 años, seguido del grupo entre 20 y 29 años. Bueno, y representan en total los menores de 50 el 80% Claro. de los contagiados que tenemos en la actualidad. Eso, en cierta manera, nos beneficia desde el punto de vista clínico de la recuperación del paciente y que probablemente la tasa de letalidad de la enfermedad para la provincia de Entre Ríos no llegue a ser tan alta como en otras provincias. Ya seguimos repasando el resto de los cuadros que sirven, como decías al comienzo de la entrevista, una especie de foto del momento. Pero también intuyo que los datos para los científicos, para la gente que está trabajando en esto, sirven para proyectar y eventualmente predecir escenarios. ¿Qué nos podés decir o qué predicción se puede hacer respecto al comportamiento de coronavirus en la provincia? Bien, es súper interesante lo que planteas, porque de hecho circulan muchos modelos actualmente que realizan proyecciones, y siempre hay que considerar que una proyección es basado en la foto que tenemos hoy. Si todo continúa de esta manera, va a pasar determinado escenario. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que los modelos sirven y las simulaciones sirven mucho para poder estimar distintos escenarios y que quien deba tomar decisiones pueda tener mayor certeza o por lo menos conocer los distintos panoramas que se pueden presentar. Uno de los indicadores, como les comentaba hace un ratito, que se calculan y que vienen siendo bastante certeros, son los días para la duplicación de casos, que nos da una especie de la velocidad de crecimiento de casos que van experimentando los departamentos. ¿Esa es la R que se menciona a veces? No. ¿No? Okay. El R es una tasa de reproducción que lo que nos brinda, digamos, como información es a cuántas personas contagia un infectado. Okay. Ajá. Que de hecho es bastante discutida porque tiene como parámetros muchos valores que todavía no están tan estandarizados y que han ido variando en distintos países del mundo, inclusive. Entonces por ahí es un poquito más complejo de calcular o de estimar. Siempre se habla de que cuando el R llegue a ser menor que 1 es porque la pandemia estaría controlada. Claro. Mientras se mantenga por encima de 1, quiere decir que una persona va a contagiar a 1 o más personas. Por ende, no podemos hablar de un control de la epidemia. ¿Y el tema de la proyección, a ustedes qué le da, me decías? Y ahí, en esa tabla que están viendo en pantalla ahora, vemos, por ejemplo, una de las cosas que se ven que es fácil de interpretar, son los días necesarios para llegar al doble de casos que tenemos actualmente. Los días para la duplicación. Exactamente. Fíjense que en el departamento Diamante, si sigue la curva de contagios como viene hasta el momento, en 2 días, en vez de tener 19, van a tener 38 casos. ¿Sí? Claro. Eso siempre, y por eso digo, siempre y cuando todas estas proyecciones se basan en que el comportamiento es constante. Y eso sabemos que en la realidad no ocurre. De hecho, ustedes mencionaban recién, por ejemplo, las restricciones de movilidad que se comienzan a presentar en distintas localidades, y esto claramente baja el contagio, baja la circulación. Otra cosa también a considerar, que no es menor, es en la provincia de Entre Ríos actualmente la mayoría de los casos se han dado por contacto estrecho o importados al principio. Aún no tenemos la circulación comunitaria del virus. Entonces, por ahí, poder hacer proyecciones sin considerar todos estos valores, digamos, que alimentan a la información, sería bastante crudo de nuestra parte y no se condice con la realidad. Pero estos son indicadores. Hay que verlos siempre. Estábamos mirando, vos decías, siempre mirando este cuadro que vemos ahora, que vos decías es fácil para ver el tema de los días de duplicación. En Islas de Ibicuy se necesitan más días para que se duplique la cantidad de casos. Claro, porque ¿qué pasó? En Islas de Ibicuy tuvieron un brote importante hace unas semanas y luego se detuvo ese contagio de la cantidad de contagiados diarias que venían confirmando,
Por ende, la velocidad de crecimiento de la curva desciende mucho y por eso empiezan a verse que los días necesarios para duplicar los casos, sí. Sí, y son muchos, son 93. Y como contraparte tenés Gualeguaychú, que decías vos es lo que preocupa, claro, porque Gualeguaychú en 4 días podés duplicar la cantidad de casos. Exactamente, siempre y cuando, como decía recién, considerando que todo continúe como bien. Este es un indicador interesante porque es una alerta que nos está dando y nos dice, ojo, si ustedes no realizan el rastreo suficiente de contactos, el aislamiento de todas las personas que podrían haber estado expuestas al virus, se puede llegar a dar esta Ahora, situación. con la explosión de casos que tuvimos en Paraná en estos últimos días, hasta hoy, este corte que hacemos a esta hora, los días de duplicación son 8, o sea que si en una semana la cosa sigue como está, estaríamos duplicando la cantidad de casos. Claro, en Paraná, a mí por eso digo, siempre es importante mirar todos los indicadores en su conjunto. En Paraná lo que a mí me parece por ahí que es más preocupante es, si bien los días para la duplicación de casos han aumentado, la cantidad de casos que tienen implican también mayor cantidad de contagios por contactos derechos de esos casos. Entonces ahí el factor de la cantidad de casos o la incidencia, que en realidad representa lo mismo, es importante y hay que mirar ambas en conjunto. O sea, podemos decir que faltan 8 días para la duplicación de casos, pero estamos hablando de pasar de 230 a 500 casos. Claro, ¿no? Sí. Que no es menor. Cuando hay poquitos casos, por lo general, esos días son mucho más sensibles al crecimiento. Fíjense, por ejemplo, en el departamento Uruguay, donde estoy yo actualmente, estamos en 5 días para la duplicación de casos. Pero ¿qué pasa? Teníamos 9 casos y pasamos a 12. Claro. O sea, incrementamos en un 30% de los casos. Duplicarlo se varía a 24, ¿sí? Que fíjate que Paraná hoy tuvo 22, hoy solo tuvo 22. Claro. Claro, hoy solo Paraná tuvo 22. Entonces, todos estos indicadores me parece que es interesante mirarlos en conjunto. Por eso nosotros pintamos esa tabla de colores como en el semáforo, como diciendo, ver, cuáles son las más críticas actualmente, que estarían Federación, Gualeguaychú y Paraná, que están en rojo, porque son las que en la actualidad presentan por ahí en el conjunto de indicadores peor. Claro, ahí está. Esta información, ¿ustedes la cruzan con la gente del COES en la provincia? ¿Se la acercaron? No, hasta ahora no. No. Nosotros comenzamos al inicio analizando los datos a nivel nacional. En su momento les mandamos un correo electrónico contándoles del trabajo a epidemiología de la provincia. Igual creo que, digamos, la provincia está haciendo un muy buen trabajo comparando con lo que sucede en otras. Nosotros veíamos diariamente los partes provinciales de todo el país. Entonces uno puede llegar a detectar, y creo que hasta el momento la provincia viene conteniendo todos estos brotes que se van dando, a excepción de Paraná, en donde la cantidad de casos continúa creciendo a diario. Si no, hemos visto que hubo un brote en Colón, se contuvo. Hubo un posible brote en Isla Ibicuí, se contuvo. Gualeguaychú es la segunda vez que atraviesa por este crecimiento de casos o pequeños brotes que se van dando. Y bueno, lo han logrado contener hasta el momento. Entonces digo, hay un trabajo del área de epidemiología que es muy importante y que tal vez que no lo podemos reflejar en datos nosotros. No sé si estás en condiciones de afirmarlo porque tal vez no sea tu especialidad, pero con estos datos, sin saber varios casos de nexo epidemiológico, yo contaba 37 en 12 días en Paraná, no estamos muy lejos de una circulación comunitaria. Porque de hecho en el país el 50%, porque de hecho en el país el 49% del total de contagios del país es por circulación comunitaria. Hoy. Ha crecido mucho la circulación comunitaria a nivel nacional y más que nada porque la gran cantidad de casos se concentran en el AMBA y allí hay circulación comunitaria. Pero es muy interesante lo que decís porque no tenemos la posibilidad hoy de hacer ese tipo de análisis, ya que
Ustedes vieron que los partes diarios de epidemiología de la provincia se informan en ese día cierta cantidad de casos por contacto estrecho y una cierta cantidad de casos que se encuentran en investigación. Al día siguiente no se actualiza la información sobre esos casos que estaban en investigación si en realidad terminaron siendo contactos estrechos o fueron... No se actualiza esa información, ese dato, claro. Ese dato, claro, no quiere decir que no esté, es que nosotros no podemos acceder a ese dato. Está bien. Al igual que por ahí sucede con las localidades. Nosotros ayer, hoy sin ir más lejos, en el parte diario, vimos que Diamante tenía 7 casos y se informaba al final de dónde provenían 5 de esos casos y lo distribuían en 3 localidades diferentes. Claro, pero no se informaba cuántos casos en cada una de esas localidades. Yo entendí que eran 5 de la ciudad, 1 de la villa y otro de Valle María. Eso fue lo que entendí yo al primer golpe de vista del informe. Claro, pero por eso digo, hay veces tal vez los comunicados de prensa, claro, faltan un poquito más de detalle para poder hacer otro tipo de análisis. Soledad, gracias por... Sí, también, sí. Perdón, iba a contar una última... Sí. Que me parece interesante remarcar que también nos está mostrando un incremento en la circulación del virus en la provincia, es la cantidad de localidades que comienzan a reportar casos. Tenés razón, fue primero de mayo hubo ayer un caso. Claro, hay muchas localidades, o sea, hasta hace un mes atrás teníamos solo 15 localidades con casos. Hoy ya tenemos unas 23, 24, si mal no lo recuerdo, 28 localidades diferentes que han presentado casos de coronavirus.